Adelante, mi hermano Carlos. Baruch atah Adonai Eloheinu Adonai Echad. Bendito eres tú, Señor Dios, nuestro Abba, Padre. Te damos gracias en esta noche por esta gran oportunidad de volver a escuchar de ti por medio de nuestro hermano Ciel tu palabra. Te damos gracias y te pedimos y clamamos por su familia, que lo bendiga, Señor, y bendice a toda su familia por este gran trabajo que está haciendo, Señor, porque le ha entregado su vida a ti, Padre. Cada uno de nosotros nos damos cuenta y te damos gracias, Señor, sobre todo porque has permitido que nosotros seamos parte de tu pueblo, Kadosh, que sabemos que tú eres todo para nosotros, Señor. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Amén. Gracias, mi hermano Carlos, por conducirnos y dirigirnos en esta oración. Y aprovechando justamente, hablando de la humildad, hoy vamos a hablar de esa cualidad que tiene que estar instaurada en el ser humano, la humildad. Y a mí me parece increíble que el libro de Mesilat Yesharim nos hable de la humildad un poquito antes de que nos hable de la Kedushá. Y ya hemos visto varios pasos, varios peldaños que tenemos que recorrer, que tenemos que avanzar o que tenemos que subir para alcanzar la Kedushá. Y me sorprende que un pasito antes, un momento antes de alcanzar la Kedushá o de vivir en una Kedushá plena, dice Ramjal en su obra, es necesario tener humildad. ¿Por qué hasta ahorita nos habla de la humildad como un peldaño antes de la Kedushá? ¿Por qué hasta ahorita nos hablas de la humildad? ¿No se supone que la humildad es la base de todo nuestro recorrido? Es decir, no podemos avanzar si no tenemos humildad. Él nos dice, porque la humildad, aunque es una palabra sencilla y que pensamos que la humildad puede estar presente en todas las personas, dice, en realidad es una cualidad difícil de alcanzar. Es una cualidad que está en lo alto y que tenemos que hacer algo por alcanzarla. No es una cualidad sencilla, es de lo más difícil en la vida del ser humano, adquirirla. ¿Y cómo es que uno la adquiere? Dice Ramjal, pregunta, y la respuesta que él da, y esto es una definición y quisiera que la apuntaran, la humildad es el resultado de un amplio proceso de refinamiento de nuestro carácter. Lo voy a repetir por aquellos que están tomando nota. La humildad es el resultado de un amplio proceso de refinamiento de nuestro carácter. Es decir, que nuestro carácter tiene que estar sometido a un proceso de refinamiento. Estarlo trabajando constantemente. ¿Cómo es que se refinan? Por ejemplo, las harinas se están cirniendo constantemente, se están cirniendo hasta que tú sacas una harina completamente refinada, es cuando entonces se puede vender ya el producto, porque ya es una harina completamente refinada. En ese aspecto, pasó por un proceso de refinamiento. Estuvieron cirniéndola constantemente. Así nuestro carácter tiene que estar cirniéndose y depurándose constantemente. Y dice, un amplio proceso de refinamiento. Quiere decir que la humildad no es algo sencillo de conseguir. No es algo sencillo de conseguir. Puede ser que a lo mejor haya gente que naturalmente sea humilde en su carácter, en su personalidad, pero dice, la humildad es potencial, es un potencial en la vida del hombre que se puede ir desarrollando. Y dice el libro que necesitamos la vigilancia, necesitamos la diligencia, necesitamos la abstinencia y necesitamos la devoción para poder conseguir la humildad. Si no tenemos estos 4 peldaños antes, no vamos a poder conseguir la humildad. Por eso es que se empezó con todo lo demás y no con la humildad. Porque no podemos trabajar en la humildad si hacemos a un lado la Torá. ¿Cómo puedo yo trabajar mi humildad? ¿Cómo puedo yo ser humilde si no dispongo mis oídos a la palabra del Eterno? Por eso es preciso que primeramente pongamos atención a cada uno de los mandamientos del Eterno. Por eso es preciso que después tengamos restricciones a nuestro propio cuerpo, le pongamos límites a nuestro cuerpo. Cuando yo empiezo a someter mi cuerpo, a humillar mi cuerpo, ojo, a humillar mi cuerpo, ¿qué estoy haciendo? Estoy rebajando mi cuerpo, me estoy mismo yo humillando. Como yo me estoy humillando, ¿qué carácter estoy sobresaliendo en mí? La humildad. Por eso decía la semana pasada que si mi devoción
mi hasidut, mi vida religiosa, mi vida en devoción con Adonai, si no produce humildad, simplemente es apariencia. Lo que estoy viviendo es apariencia, una apariencia de piedad. Si no desarrolla humildad, mi vida no tiene sentido, porque la humildad le antecede a la santidad. Y esta frase o esta expresión no es un mero eslogan. ¿Ustedes creen que es un eslogan? ¿Creen que solamente es el título que sirve para una enseñanza o para una clase? No, no lo es. No es solo un eslogan. Esta expresión es una premisa en la vida del creyente. Es una premisa. ¿Qué quiere decir? Es un fundamento en nuestro razonamiento. Que si realmente yo quiero vivir en Kedushá, en santidad, y sabemos que es importante hacerlo, porque sin santidad nadie podrá ver al Adón. Si yo quiero vivir en santidad, en plena santidad, necesito adquirir humildad. Necesitamos adquirir humildad. Necesitamos. Entonces, ya dijimos, así como existe una falsa devoción, una falsa perishut, puede también existir una falsa humildad. Una falsa humildad. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que se ejerce una falsa humildad? Cuando yo solamente trato de aparentar a los demás que soy un religioso, que vivo en piedad, que soy un hijo de Elohim, etc. Eso sería una falsa humildad. Hay mucha gente que dice, ok, reconozco que necesito humildad en mi vida. Reconozco que necesito acrecentar la humildad. Este carácter de humildad la necesito. Y entonces investigan, ¿qué se requiere para ser humilde? Bueno, un humilde actúa así. Bueno, es agachadito. Un humilde normalmente siempre está diciendo sí a todo y como que se contrae. Y entonces puede estudiar a gente humilde y decir, a ver, ¿cómo le hace el humilde? Ah, yo también lo voy a hacer. Y puede estar imitando constantemente la vida de una persona humilde. Pero ¿qué está pasando? Está imitando, está emulando lo que un humilde hace. Pero la humildad no es actuación, no tiene que ser actuación. No es saber cómo le hace un humilde para después yo replicarlo. No es eso. Porque si no, entonces estaríamos actuando una falsa humildad. Porque en realidad no lo hay, no lo es, no lo somos. La humildad tiene que estar instaurado en el carácter, en nuestro interior. ¿De acuerdo? Si yo realmente vivo una verdadera devoción con Adonai, una hasidut y una perishut correcta con Adonai, esto automáticamente me va a generar humildad, automáticamente. Bien, vamos a ver qué dice Pablo, Shaul, a los romanos. Y esto también define lo que es humildad. Obviamente estas citas que yo les comparto no necesariamente son las que vienen en el libro, pero yo al leerlo me acuerdo de lo que dice la Brit Hadashah, ¿cierto? Romanos capítulo 12, verso 3. Dice Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, es decir, de sí mismo, que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que el Eterno reparte a cada uno. Mucha atención, nadie debe tener un concepto más alto de sí mismo. Y esto es humildad. Esto es humildad. Dice Ramjal que el peligro, el primer enemigo de la humildad tiene enemigos. Y el enemigo de la humildad es la soberbia, la altivez, la arrogancia. Cuando uno se enaltece y uno empieza a elevarse y a creerse más de lo que debe ser. Cuando yo empiezo a creerme más de lo que realmente debo ser y lo que debo tener, entonces empiezo a alejar de mi vida la humildad. Por eso es que ahora Pablo está diciendo a los romanos, nadie tenga un concepto más alto que el del que debe tener de sí mismo. Es decir, si el Eterno te dotó de algo, eso está bien, eso eres, pero no te creas más que los demás. No creas que eres más que los demás. Y lo que detona, dice Ramjal, lo que detona la soberbia en la vida de la persona, principalmente es el conocimiento. Hay muchos factores que elevan a la persona a la soberbia.
que empiezan a elevarlo, a quitarle los pies del piso. Hay muchos factores, pero el primer factor, según Ramchal, ¿qué es lo que está diciendo? El conocimiento. Y uno pregunta, ¿pero cómo es que el conocimiento es el principal enemigo de la humildad? Se supone que es bueno el conocimiento. Sí es bueno el conocimiento. El conocimiento es una cualidad que también tenemos que buscar, pero el conocimiento es peligroso. El conocimiento puede ser peligroso porque te puede ayudar, te puede beneficiar, pero también te puede perjudicar. ¿Por qué nos puede perjudicar? Porque el conocimiento te puede engrandecer, digamos, por decirlo así, el cerebro, porque empiezas a tener mucha información y muchos conocimientos y de repente ese conocimiento te alza y empiezas a mirar a los demás por debajo del hombro. Empiezas a creer que los demás son unos ignorantes y que no merecen tu presencia. Los empiezas a ignorar y los empiezas a tachar de ignorantes. Y puede ser que las otras personas que te rodean realmente sean ignorantes en el sentido de que no saben lo que tú sabes. O sea, en ese sentido puede ser cierto que los que están a tu alrededor ignoren lo que tú sabes. Pero como tú sabes eso, ¿qué es lo que provoca en ti? Sentirte superior a los demás. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Y esto me sorprende porque puede suceder, esto que estamos viviendo nosotros, que son raíces hebreas, ¿qué es lo que nos trajo aquí? ¿Qué es lo que nos hace ahora reunirnos y salirnos de las iglesias cristianas, por decirlo así, escapar de las doctrinas cristianas? ¿Qué es lo que nos motivó? El conocimiento. La verdad de la palabra. Venimos al conocimiento de la Torá y descubrimos que estábamos equivocados y decimos, estábamos equivocados, esto es una barbaridad, ¿cómo es posible que yo creía esto? Y entonces adquiero un conocimiento, Baruch Hashem por ese conocimiento. El problema es, ¿qué pasa con nosotros? El conocimiento viene a revelar lo que realmente había en nuestro interior. Si nuestra búsqueda por la palabra del Eterno es una búsqueda genuina, entonces lo que va a provocar en nosotros es humildad. Pero si en nosotros no hay una búsqueda genuina para el Eterno, sino que solamente estamos buscando conocimiento, ¿qué es lo que va a provocar? Menospreciar a los que ahora no saben. Y tristemente puede estar pasando, nos puede estar pasando. Como ahora yo sé cómo se pronuncia el nombre de Hashem, juzgo al que no lo sabe y lo menosprecio. Como ahora yo sé que guardar Torah es parte de la vida del creyente, menosprecio al que no lo hace. ¿Qué está pasando? El conocimiento me está orillando y me está empujando a la soberbia, a la altivez y al menosprecio de los que no piensan como yo, de los que no saben lo mismo que yo. Y muchas veces pensamos que las otras personas no nos merecen y los miramos con desdén, con burla, desprecio, incluso nos burlamos de sus comentarios. A mí me sorprende mucha gente, de verdad, y lo digo con mucha tristeza, lo digo con mucho dolor en mi corazón, ver que nosotros nos burlamos de un comentario de otro y le decimos, y todavía la gente se burla y dice, eres un ignorante, no sabes, eres un ciego, eres esto, aquello, y empieza a insultar porque no sabe lo que él sabe. Y eso es algo completamente triste, porque si partimos de la premisa que cuando nosotros estábamos en el cristianismo, ¿qué pensábamos de las doctrinas que teníamos? ¿Que eran mentiras? ¿Que eran falsedades? No. ¿Qué pensábamos? Por ejemplo, en cuestiones de la Santa Cena, las festividades, la Navidad, el nombre, todo eso, la Trinidad, todas esas cosas, esas doctrinas que hoy hemos visto que van cayendo, se nos van desmoronando a la luz de la palabra del Eterno. Pero antes, ¿cómo las considerábamos? Como una gran verdad. Una verdad que no podíamos, que alguien nos dijera algo en contra de eso. Y de hecho hay mucha gente que todavía lo considera una gran verdad. Pero ¿qué pasó cuando llegamos al conocimiento de la palabra del Eterno? Todo eso se nos vino abajo, se nos desmoronó nuestras doctrinas, se nos echaron abajo. Eso deberíamos entender, que lo que en un momento conocimos, nos dimos cuenta que era una falsedad. Y como ahora tenemos el conocimiento de la Torá, creemos que ya llegamos al tope del conocimiento. Hemos llegado al top de lo que teníamos que conocer. Y no es así. Hay mucho por aprender. La Torá es un mar de conocimientos. Es una fuente inagotable
de sabiduría y de conocimientos que jamás el hombre podrá comprender. Si entendemos eso, estaríamos diciendo, voy en busca de más conocimiento, voy en busca de conocer algo más, de aprender algo nuevo, y muy probablemente esté equivocado. Voy a reflexionar sobre lo que sé. Por eso es que dice Ramchal que el conocimiento es el principal detonador de la soberbia. Detona una soberbia en nosotros. Yohanan Ben Zakkai dice, si guardas Torah, si tienes el privilegio de guardar Torah, no te atribuyas el mérito a ti. En otras palabras, no te alces el cuello diciendo, yo guardo Torah, yo guardo Shabbat, yo aquello, yo lo otro, yo guardo esta mitzvah. No te alces el cuello. ¿Sabes qué dice? No te lo atribuyas, porque si guardas Torah, es tu deber. ¿De qué te estás jactando? Si estás guardando Torah, eso es lo que tienes que hacer. En otras palabras, es nuestro deber guardar Torah. ¿Por qué nos jactamos de guardar Torah si es lo que tenemos que hacer? Es nuestro deber hacerlo. Estoy hecho para guardar Torah. Estamos hechos para obedecer. ¿Por qué nos jactamos de guardar Torah si a eso vinimos al mundo? A obedecerle al Eterno. Simplemente estamos haciendo lo que teníamos que hacer. Solamente estamos haciendo lo que debemos hacer. ¿Sí me explico? Eso es lo que dice Ben Zakkai, Rabbi Yohanan Ben Zakkai. Es parte de lo que tenemos que hacer. Incluso Yeshua dijo, cuando nos tenemos que presentar delante de él, ¿cómo es que nos tenemos que considerar siervo inútiles? Porque lo que tenía que hacer, hice. Siervo inútil, eso es una expresión de humildad. No, hice esto, hice aquello, hice lo otro, aquello, di esto, di aquello, yo. No te alces el cuello, no te jactes, porque es soberbia. Sí es lo que teníamos que hacer. Dice, si una persona tiene conocimientos, es inteligente, es decir, la inteligencia es parte de su naturaleza. Hay muchos que son inteligentes, hay muchas personas que son inteligentes y que desde muy pequeños, desde muy niños, adolescentes, se les empieza a notar y dice, este muchacho es inteligente, este tiene un montón de sabiduría, este sabe razonar. Este niño hace unas preguntas impresionantes que cuando yo era niño no las hacía yo. Y dice, este niño tiene algo. O sea, ¿han visto así? Es parte de su naturaleza. Tienen una inteligencia innata. ¿Quién los dotó de esa inteligencia? Si son niños, ¿quién los dotó? El Eterno. Es decir, que naturalmente ellos son inteligentes, porque el Eterno ya los dotó de eso. Dicen, cuando ellos lleguen a crecer, esas personas inteligentes, que se les ve que son inteligentes desde muy adolescentes, y después se convierten en grandes o en eminencias en la ciencia, no sé, se convierten en doctores, se convierten en filósofos, se convierten en abogados, o sea, en algo, en gente importante, en reyes, en presidentes, o sea, incluso en maestros de Torah. ¡Wow! Se convirtió en una eminencia de la Torah. Dice, aún esa persona no tiene de qué jactarse. Aunque se haya convertido en el mejor de los doctores, en el mejor de los abogados, ¿saben por qué no tiene de qué jactarse? Porque hizo lo que su naturaleza le dictó. No era para menos. Si eso estaba instaurado en su naturaleza, en su carácter, la inteligencia estaba en sí. Malo es de que no hubiera conseguido nada con esa inteligencia. Ahora, ¿conocen gente inteligente que no hizo nada en la vida? Oye, pero tú eres bien inteligente y no hiciste nada. A ese va a tener problemas. Esa persona va a tener problemas. Siendo inteligente, teniendo mucho razonamiento, teniendo un potencial impresionante y no hizo nada en la vida. No consiguió nada, no se convirtió en alguien en la vida, va a tener un problema delante de Akadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque si Adonai lo dotó con una sabiduría, era para que la ocupara, era para que la usara y la desarrollara. Y no lo logró. Por lo tanto, el que sí lo logra no tiene por qué jactarse, porque hizo de acuerdo a su naturaleza. Era inteligente, no se esperaba menos de él. ¿Se dan cuenta? O sea que si alguien de ustedes, el Eterno los ha dotado de un potencial, el Eterno les va a pedir cuenta de ese potencial. Y si lo logran conseguir, o sea, logran desarrollar su potencial, no tienen por qué jactarse. Porque el potencial ya lo tenían.
Simplemente los sacaron. Pues para eso se los dio el Eterno. Se dan cuenta que no tenemos razón ni excusa para alzarnos el cuello. Yo hice, yo logré, yo pude hacerlo, conseguí esto. No. Yo entiendo esto. ¡Wow! Me llegó la revelación. ¡Wow! Impresionante. Yo soy el gran maestro, el Roe, el apóstol, No. No. Empieza la soberbia. Para eso fuiste puesto. Le dijeron a Pedro, dijo Pedro, si yo predico la palabra, eso fue lo que dijo Pedro, si yo predico la palabra, incluso con alegría, eso es mi deber hacerlo. Pedro es lo que dijo, es mi deber predicar la palabra. Ay de mí si no la predico. Ay de mí si no la predico. ¿Qué está diciendo? Es mi deber. Entonces, ¿por qué muchas veces los que predicamos nos jactamos por predicar la palabra? Hay muchos pastores, hay muchos roes, hay muchos del movimiento que tú me digas, sea cristiano o sea movimiento de raíces hebreas, la soberbia se puede llegar a nuestras vidas. Porque yo enseño la palabra, porque yo estoy en la posición de Moré, porque yo estoy en la posición de Roe, pienso que soy superior a los demás. Pero si ese es tu deber, para eso Adonai te puso, para que hables de la palabra, y para eso Adonai te está dando conocimiento y revelación. Pues para que la digas, para que la compartas. No para que te alces, no para que te eleves. Simplemente estás haciendo lo que tenías que hacer. Punto. Y esto es una palabra directamente para todos los que enseñamos la palabra de Eterno. Una exhortación directa, principalmente para mí. Porque si en algún momento dado yo puedo decir, oh, wow, entendí esto, lo voy a compartir, y entonces de repente empiezan a ver que yo empiezo a atribuirme esos méritos, ya estoy perdido. Así que cuando alguien vea en su hermano algo, una conducta así, por favor, inmediatamente bájenme, ¿eh? Así, ¡ey, hermano, ¿dónde está? Bájese de su ladrillito. Porque muchas veces nos subimos en un ladrillito y nos mareamos. Tenemos el conocimiento, tenemos la revelación de esto. Bájate del ladrillo, nada más. Ya te mareaste, el conocimiento te está mareando, ¡ey! Y eso es lo que hace este versículo. Nadie tenga un concepto más alto del que debe tener. ¿Qué es lo que nos está haciendo? La humildad nos ubica, nos dice, aquí tienes que estar, aterriza, pisa el suelo, no te eleves, la soberbia, no te eleves. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice también la Brit Hadashah al respecto. Ahora Filipenses capítulo 2, verso 3. Nada hagas por contienda o por vanagloria. Nuestros hechos no tienen que ser, ¿por qué? Por contienda. Ay, hermano, de verdad que esta palabra nos hace falta a todos nosotros en Raíces Hebreas, nos hace falta esto. No lo hagas por contienda. ¿Ya vas a empezar una plática? A ver, asegúrate que no sea por contienda. ¿Lo haces por contender? ¿Lo haces por pelear? ¿Lo haces por humillar? Que no sea por contienda. ¿Cuál es el motivo de los debates? ¿Cuál es el motivo de un verdadero debate? El verdadero motivo de un debate es construir y llegar a la verdad. Ese es el objetivo de un debate. Si alguien participa en un debate, en una confrontación de ideas, es para poder acercarnos a la verdad, poder comprender. Él expresa una idea, yo expreso otra idea, y entonces alguien asume y dice, estoy equivocado, tiene razón. ¿Sabes que justamente en los documentos judíos, conocidos como el Talmud, está lleno de debates? Es un libro de debates. Y un rabino dice una cosa y el otro rabino dice otra cosa. Nosotros en nuestra cultura y en nuestro pensamiento diríamos, esta pelea está re buena, mira, y este le dice una cosa, y entonces Maimónides responde, y el otro le responde, y el otro dice, y ahí están, y pensamos que es un libro de peleas. No es un libro de peleas. Se está construyendo una verdad. Están tratando de llegar a una verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Antes de empezar una confrontación de ideas, ¿por qué lo voy a hacer? Para humillarlo, para dejarlo en vergüenza y que todos vean que no sabe nada. Cuando yo empiezo un debate o yo empiezo una confrontación de ideas solamente por el hecho de ridiculizar a mi oponente, a ridiculizar a mi hermano, ridiculizar al pastor, ridiculizar a quien tú me digas, ¿qué está pasando? Aunque tengas la razón, ese conocimiento lo estás llevando a la soberbia.
En tu corazón hay soberbia. Hay soberbia en nuestros corazones. Y a lo mejor muchas veces pecamos de esto, porque ahora ¿cuántas veces no tenemos que confrontar ideas con nuestros familiares cristianos? Y tenemos que hacerlo, confrontar ideas y decirle, mira, hermano, mira, tío, mira, papá, mira, primo, o amigo cristiano, y le tienes que confrontar ideas, porque tú ahora tienes una verdad, no nos podemos callar tampoco, tenemos que confrontar ideas, pero ¿cuál es nuestra intención de confrontar su idea? ¿Ridiculizarlo? ¿Avergonzarlo? ¿Humillarlo? ¿Y que todos los demás se den cuenta que cuánto sé de la Biblia? Por eso es que dice ahora la palabra, no hagas nada por contienda, por contender, ni por vanagloria. Si tú inicias una confrontación de ideas, no sea para que tú te lleves la gloria. Y que, wow, bravo, lo hiciste perfecto, lo humillaste. Hay mucha gente que hoy se goza porque ganan debates. ¿Quién ganó el debate? Y el pastor fulano de tal, un pastor mormón contra un pastor testigo de Jehová, confrontando. ¿Quién gana? Y todo. Ay, y ahí están ahí. Sucede mucho. Y en el Raíces Hebreas contra un pastor, y a ver quién gana. Y él ganó y estamos hasta echando porras nosotros, los de Raíces Hebreas. Vanagloria. Está muy fuerte. Yo cuando leí esto, yo así lo entendí. Y si me estoy equivocando en el juicio, pido perdón porque a lo mejor lo que estoy diciendo es vanagloria. Porque a lo mejor lo que yo estoy diciendo es soberbia. Porque nada de lo que tenemos que hacer sea por vanagloria, por soberbia, por altivez, por orgullo. Antes bien, ¿con qué actitud tenemos que hablar? ¿Con qué actitud tenemos que hacer las cosas? Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. Esto está realmente impresionante. ¿Queremos nosotros tener humildad? Tenemos que considerar a los demás como superiores a nosotros. No, pero él no tiene el mismo sueldo que yo. ¿Cómo lo voy a tratar igual? No, pero él no tiene el mismo puesto que yo. No, pero si yo no tiene los mismos conocimientos que yo. No, pero si no tiene la misma profesión que yo. ¿Cómo lo voy a tratar igual a mí? ¿Cómo lo voy a tratar superior a mí? No, se tiene que humillar ante mí. Porque yo, dice Pablo, tratando a todos como superiores a nosotros. Y esto está realmente impresionante. Porque el primer texto nos dijo, ubícate. No tengas un concepto más alto del que debes tener. Primero, ubícate, nos dice Pablo, ¿no? Y luego ahora nos dice, bájate. Primero, ubícate y luego bájate. Bájate en cuanto a los demás, al nivel de los demás. Aunque tú estés en una posición jerárquicamente hablando, algo mayor, de mayor estima, bájate. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros. Tenemos que ejercer esa parte. Considerar a los demás como superiores a nosotros. Que el Eterno nos ayude a desarrollar esto. Aunque tengamos el puesto, aunque tengamos la grandeza. Y quiero que veamos algunos ejemplos de cómo los hombres de renombre en la palabra tuvieron tanta humildad que fíjense cómo se consideraron a ellos mismos. ¿En qué momento expresaron? Y no es que ellos se menosprecien a sí mismos, porque hoy en día dicen, no, tú quiérete, tú di que eres como que ese positivismo tóxico. ¿Sabes cuál es lo que dice la palabra? A pesar de que tengas grandeza, habla estas palabras de ti. Y tampoco te vas a menospreciar y vas a caer en depresión por decir estas palabras, porque tú sabes lo que Adonai te ha dado y tú sabes de lo que Adonai te ha dotado. Pero aún así tenemos que decir estas palabras. Por ejemplo, ¿qué dijo Abraham? ¿Abraham tiene grandeza, sí o no? Claro, la grandeza de Abraham es impresionante. Es el padre de la fe. Y aún así, a pesar de la grandeza que el Eterno le otorgó a Abraham, dice, Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque yo soy polvo y ceniza. ¿Cómo se consideró Abraham? Polvo y ceniza. Estoy hablando delante del Rey de los Reyes. Estoy hablando con Akadosh Baruj Hu. ¿Cómo es posible? Ya empecé a hablar. Eso es un privilegio enorme. El privilegio enorme de poder hablar con Elohim te puede orillar a dos cosas. Una, yo hablo con Dios.
Yo tengo revelación de Dios. Esa es una actitud. Y la otra es, hablo con el Eterno, siendo yo polvo y ceniza. ¿Se dan cuenta? Los privilegios nos pueden hacer de dos maneras. Nos pueden empujar a la soberbia o bien podemos reconocer que no somos dignos. Y es mejor considerarnos no dignos. Es mejor considerarnos no dignos que llenarnos de orgullo y decir, nosotros lo hicimos, nosotros lo conseguimos. Tengo el privilegio de conocer esto, tengo el privilegio de esta revelación, tengo el privilegio de hablar con el Eterno. Privilegios. Los privilegios nos pueden llenar de orgullo, pero vamos a ver que otros hombres tenían privilegios y grandezas y a pesar de esos privilegios nunca se llenaron de soberbia. Vamos a ver al hombre más humilde de toda la Biblia. Obviamente sabemos que el hombre más humilde de toda la tierra es Yeshua. Él es el ejemplo de humildad más grande, ¿cierto? Por excelencia, él es el hombre más humilde. Él nos demostró la verdadera humildad. Pero después de él, ¿quién es el hombre más humilde? Según las escrituras y según todos los sabios, intérpretes de la Torá, Moisés. Moisés es el hombre más humilde de toda la tierra. ¿Qué dijo? Siendo el hombre más humilde. Junto con su hermano Aarón. ¿Tenían grandeza? Cierto. Y a la mañana veréis la gloria de Adonai. ¿Privilegio o no? El ver la gloria de Adonai era un privilegio. Porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Adonai. Porque nosotros, ¿qué somos para que ustedes murmuren contra nosotros? ¿Nosotros qué somos? Buena pregunta. ¿Nosotros qué somos? Moshe no está diciendo, nosotros no somos nada. Ustedes están murmurando contra nosotros, pero nosotros no somos nada. ¿Se dan cuenta? Ellos están rebajando. Es decir, ¿qué somos en esta vida? Si tenemos todos estos privilegios, es por la misericordia del Eterno. ¿Qué somos? Así que cada vez que tengamos un privilegio, tengamos que decir, ¿qué somos? Para recibir tanto de parte de Adonai. ¿No es lo que dice también el Salmo 8? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué somos? Es un privilegio. Ahora David Amelech, Salmo 22. Ya lo habíamos tocado y es un salmo profético para la vida de Yeshua. Y dice él, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Hoy los predicadores de positivismo dicen, no, nunca digas esas palabras, nunca te trates así, tampoco vas a estar por la vida, soy un gusano, esto y aquello, ¿no? No vamos a tener falsa humildad. No hay que tener falsa humildad. Hay que tener una verdadera humildad, que cuando estemos delante de la presencia del Eterno, nos hagamos los más pequeños. Y que cuando estemos en la presencia delante de los hombres, nos hagamos los más pequeños. ¿No eso es lo que dijo Yeshua incluso también? Cuando vayas a una reunión, cuando vayas a te inviten a un banquete y estés delante de los hombres y tú veas que hay mesas o hay lugares de honor, no busques esos lugares así. Hey, yo me siento aquí, quiero estar codeándome con los grandes. Y eso nos llena de orgullo estar rodeado o cerca de los grandes, de los mayores. Dice Yeshua, no busques esos lugares. Siéntate hasta la parte de atrás. Es mejor que tú te sientes atrás y que el anfitrión te diga, ven, ocupa este lugar. Y te da un lugar de honor. Es mejor que de atrás te jalen para adelante, no que de adelante te manden para atrás. Oiga, disculpe, este lugar está reservado. Oiga, este lugar es un lugar de honor. Los otros invitados van acá en la parte. Por favor, ¿me puede acompañar? ¡Qué vergüenza! Si a alguien lo han quitado de su lugar para mandarlo para atrás, oiga, eso es una cachetada que nos dio el Eterno a nuestro carácter. Tratando de buscar honor, nos bajaron. Y sabes que eso que está diciendo Yeshua también lo dice el Midrash, exactamente lo mismo. Eso lo dice
Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 14, 7 al 11, es este pasaje, y yo aquí hice una anotación. Esto que dice está en el Midrash Vayikra, Ravá, capítulo 1, verso 5. Y exactamente esto, lo que leen, es esto que está diciendo Yeshua. Cuando venga el anfitrión, te diga, dale un lugar a este otro, porque entonces con toda vergüenza tendrás que ir a ocupar el último lugar. Así que cuando seas invitado, ve más bien a sentarte en el último lugar, para que cuando venga el anfitrión te diga, amigo mío, ven y siéntate más adelante. Impresionante. Porque todo aquel que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué conviene hacer? Humillarnos, ser humildes y no buscar honor. Dice Yohanan Amadvil en Juan capítulo 3, verso 30. A él es preciso crecer, pero a mí menguar. Cuando yo me rebajo, me hago menos que los demás hombres, lo que estoy haciendo es poniendo a Yeshua en lo más alto. Dice la palabra que él es exaltado a lo sumo, ¿cierto? En ese carácter de humildad, de hecho también se los voy a compartir. No tengo ahorita la cita aquí, pero, a ver, permítanme tantito, se las voy a buscar. Filipenses capítulo... Filipenses 2, 7 y 8. Es correcto. Desde el 5. ¿Lo quiere leer mi hermana Zulma? Ok, hermano, dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yeshua HaMashiach, el cual siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Elohim también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es Adonai para gloria de Elohim Abba. Gracias. ¿Se acuerdan que el versículo 3 les hablaba acerca de la humildad? Antes, bien con humildad, cada uno de ustedes considere superiores a los demás, ¿no? Esto estaba en el versículo 3. Y más adelante dice, haya pues en vosotros este mismo sentir. Es decir, Pablo está poniendo a Yeshua como el mayor ejemplo de humildad. Que nosotros también haya ese sentir de humildad. Yeshua es el mejor ejemplo de la humildad, que siendo forma de Elohim, dice que estando en lo más alto, se despojó de sí mismo. ¿Qué quiere decir se despojó de sí mismo? Ya lo explicamos en todo ese misterio de la creación y en el misterio de la encarnación. Todo eso, él, teniendo toda su gloria, todo el honor, y también como nuestro hermano Dani al principio cantó, él estaba allí desde el principio. Él estuvo allí desde el principio, tenía todo el honor, no tenía la necesidad de bajarse y rebajarse a condición humana, no tenía por qué hacerlo, pero dijo, no usurpó ser igual a Elohim, o no estimó ser igual a Elohim. ¿Qué quiere decir estimó ser igual a Elohim? Es decir, no se aferró a su naturaleza, a lo que ya era desde un principio, sino que se anodadó a sí mismo, despojándose de sí mismo, es decir, quitándose de su trono y descendiendo en forma de hombre. Ahí dice, ¿sí? Siendo en forma de hombre, en forma de siervo, y se entregó por nosotros. Por lo tanto, él se humilló hasta lo más bajo, ¿cierto o no? Él se humilló hasta lo más bajo, y como se humilló hasta lo más bajo, entonces, ¿qué le corresponde? Si al que se humilla será enaltecido, ¿qué pasa con el que se humilla? ¿Será qué? Exaltado. El nivel de bajeza que tú logres conseguir será el mismo nivel de grandeza que Adonai te proyecte. Si Yeshua consiguió el nivel más bajo de humillación, por lo tanto, Adonai lo proyectó hasta la exaltación más alta. Dice ahí, hasta lo sumo. ¿Qué significa hasta lo sumo? Que ya no hay lugar más alto que eso. Hasta lo sumo. Él tiene el honor más grande de todos. Yeshua HaMashiach, por su gran humildad. Pero uno dice, ey, paren. Si él ya estaba allí. Antes de hacerlo, él ya estaba allí. Con mayor razón. Lo hizo
para mostrar humildad. Él no tenía necesidad entonces de bajar. Si ya estaba en lo más alto, ¿por qué bajó? Por amor a ti y por amor a mí, para redimirnos y para ponernos el ejemplo de que nosotros también tiene que haber, como Él, humildad. Haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo en Yeshua. ¿No empezó así el versículo? Hermano, le podría leer lo que dice el Código Real. Adelante, hermana. Claro Dice, que sí. haya pues en vosotros la misma mentalidad que hubo también en Mashiach Yeshua, quien como él, estando en forma de Dios, no tomó ventaja alguna de ser semejante a Dios como oportunidad para gloria personal. Más bien, se vació a sí mismo, actuando como un esclavo semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, se humilló más todavía, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte por colgamiento en un madero. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que sobre todo nombre. Amén. Qué hermosa lectura y versión. Haya pues en vosotros esta misma mentalidad. En esta versión dice este mismo sentir. ¿Cuál es esa mentalidad? De humildad. Teniendo la mayor gloria, dejó su gloria. No se aferró a esa gloria, sino que se humilló hasta lo más bajo. Se humilló hasta lo más bajo y entonces fue exaltado y colocado hasta lo más sumo. Ahora, si él ya está hasta lo más sumo, ¿cómo es que dice Yohanan? Es necesario que él crezca y que yo mengüe. ¿Por qué dice es necesario que él crezca? ¿Cómo yo puedo exaltar a Adonai? Cuando decimos te exaltamos, Adonai, te bendecimos, Adonai, ¿cómo es que lo exaltamos si él ya está hasta lo más alto? ¿Puedo yo exaltarlo a él? Si él ya está hasta lo sumo, ya está exaltado. ¿Saben por qué? ¿Cómo es que lo podemos exaltar? Cuando yo menguo, cuando yo disminuyo, cuando yo me humillo. Porque cuando yo me humillo, si él está hasta lo más sumo, yo estoy aquí, y si yo me humillo, se dan cuenta que la diferencia entre él y yo se hace más notable. Pero si yo llego con arrogancia, es como si yo quisiera acercarme a su grandeza. Es como que si yo también soy grande. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Pero él no va a crecer más, que él ya está hasta lo sumo, él ya está exaltado. Por eso es cuando le decimos, te exaltamos, Adonai. ¿Cómo lo exalto si ya está hasta lo máximo? Le exalto haciéndome yo menor, humillándome más. Entre más yo me humille, hago más grande la diferencia entre él y yo. Yo soy pequeño, tú eres grande, tú eres poderoso. Te exaltamos. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que necesitamos hacer. Acercarnos con un corazón contrito y humillado. El corazón contrito y humillado no despreciará a Adonai. Y saben que aquí en ese texto hay un secreto impresionante. Leámoslo, por favor. El Salmo 51, versículo 17. Dice, los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Adonai. Mucha atención en este texto. Los sacrificios. Ya que leímos el libro de Levítico, ¿alguien se acuerda cuántos sacrificios? La palabra sacrificios en hebreo es corbán. En plural, korbanot. ¿Verdad? ¿Alguien recuerda cuántos sacrificios de carácter? Obviamente habían muchísimos, pero clasificados. ¿Cuántos korbanot habían? ¿Alguien se acuerda? 5. 5. Exactamente. Dijeron ahí 5. 5 korbanot. Estaba el corbán olá, que es el holocausto, la ofrenda encendida. Estaba el corbán minjá, que el corbán minjá es el de los cereales, las oblaciones, los panes, los cereales, etc. Estaba el corbán shelamim, que es el de paz. Estaba el asham, que era el de pecados intencionales incluso, y estaba el corbán hatat. El corbán hatat es el corbán por las equivocaciones, ¿no? Por distracción, por yerro, ¿no? Ay, me equivoqué y no sabía, ¿cierto? Esos son los 5 korbanot. Pues dicen los sabios, cuando tú llevabas un corbán olá, un holocausto, se recibía el mérito del corbán olá.
¿Cuál es el mérito que hizo esa persona? Traer el Corbán Olá. Ya, porque trajiste ese Corbán, tienes el mérito de Corbán Olá. Si trajiste el Corbán Shelamim, el sacrificio de paz, el sacrificio de reconciliación, ¿cuál es tu mérito? Ese. Se te pone el mérito por traer el Corbán Shelamim. Punto. Ya. Sin embargo, ¿qué es lo que está diciendo el texto? Tehilim 51. Los sacrificios, ¿cómo está construido esta palabra? ¿En singular o en plural? Los sacrificios en plural. ¿Cuántos sacrificios son? 5. Entonces dicen los Jajamim, cuando tú traes al Eterno un corazón contrito y humillado, es como si estuvieras llevando los 5 korbanot. Si tú llevabas un Corbán Olá, se te tomaba el mérito por el Corbán Olá. Si tú tenías un Corbán Hatat, se te consideraba el mérito por llevar ese Corbán. Pero si tú llevabas un corazón contrito y humillado, los sacrificios de Elohim los has reunido todos. Por eso es importante hoy en día traer y llevarle al Eterno un corazón contrito y humillado y ponerlo en el altar. Y cuando nosotros nos presentamos con ese tipo de sacrificios, estamos cumpliendo todos los korbanot. Cuando nos humillamos delante de la presencia del Eterno. Y eso es realmente maravilloso. Así que nadie tenga un concepto más alto del que sí, sino que trabajemos con nuestra humildad, con la ayuda del Eterno. ¿Les parece si oramos y vamos a pedirle al Eterno que el Eterno nos ayude a buscar más de la presencia del Eterno en humildad? Nos hace falta. Yo soy el primero, dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Entonces hoy yo puedo replicar esas palabras, de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando. Y el que habla requiere también tener mayor humildad y que el Eterno nos ayude a conseguirla. Oramos. Abba, te damos gracias porque tú hoy hablaste a nuestras vidas y a nuestros corazones. Por eso es que la humildad está un poquito antes de la santidad. No puedo tener santidad si no ejerzo la humildad. En vano sería pisar los terrenos de la santidad si estoy siendo soberbio. ¿De qué me servirá mi santidad o mi aparente santidad si no estoy siendo conducido por tu Ruach, si no estoy siendo conducido rectamente? En esta hora tú hablaste a mi vida, a mi corazón, diciendo que el conocimiento que pueda tener o el entendimiento que pueda tener de tu palabra es lo que tengo que saber. Es porque tú me lo diste, no porque es algo mío. Y si yo predico tu palabra, es mi deber hacerlo. No es mérito mío, ese es mi deber. No hay otra cosa más que hacer, más que obedecerte. Tengo que obedecerte. De todas formas, te tengo que obedecer. Así que no puedo jactarme por estar siendo obediente, sino que siendo obediente, te doy la gloria y te doy la honra. Así que en esta hora permite que todos los que estamos en este lugar seamos obedientes de tu palabra y que siempre haya humildad en nosotros y que siempre presentemos ante ti un corazón contrito y humillado. Y de esa manera estaremos presentando a ti los 5 korbanot que en ese entonces, estando el Bet HaMikdash, nuestros padres llevaban y sacrificaban en el altar. Pero ahora al presentarte un corazón contrito y humillado es como estarte presentando todos los korbanot que presenta tu Torah. Entonces sí estamos cumpliendo la Torah si tenemos un corazón humilde, un corazón contrito. Permite que así sea, Adonai. Ese es el ejemplo de humildad más grande que hoy nos mostraste, que siendo el Rey de Reyes y que no necesitabas descender, no necesitabas bajar, no necesitabas hacerlo, porque tú ya estabas en una posición de gloria, y aún así por amor a nosotros lo hiciste, para darnos el ejemplo de humildad. Gracias, Adonai, por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Con la ayuda del Eterno. Amén. Pues gracias, mis hermanos, por permanecer aquí. Nos vemos la próxima semana. Ahora sí, si quieren abrir sus micrófonos y despedirse y saludar.
Shalom Amén. a todos. Shalom, hermano. Gracias. Una bendición. Shalom. Shalom, hermano. Shalom, shalom a todos. Muchas Shalom a gracias. todos, buenas noches. Bendición. Amén, amén. Shalom, shalom. Hermosa alabanza de Shalom, iglesia, shalom a hermanos. todos. Shalom. Amén, amén. Descansen. Amén, bendiciones. Amén, amén.